Hoy no vamos a leer el texto porque vamos a irlo leyendo conforme lo vayamos desglosando, hermano. Y yo quiero que usted ponga atención a lo que queremos compartir el día de hoy, no porque sea más importante, sino porque tiene mucha relevancia con lo que está pasando estos días. Aquí en este país, hermano, hay la mala costumbre de celebrar a los muertos. Es una muy pésima costumbre, hermano. Sobre todo si tú eres cristiano. Sobre todo, hermano, si tú eres pastor y le dices a la gente que no hay ningún problema en ir a un panteón, a visitar una tumba, a llevarle flores. La Biblia, hermano, ciertamente no dice, y no irás a llevar flores al panteón o no irás a visitar al panteón. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero sobre lo que dice se entiende que en ese lugar, hermano, no vas a encontrar nada. Consuelo no vas a encontrar. Porque ¿cómo te consolaría una lápida? ¿Cómo te consolaría un muerto? Ve a cualquier panteón el día de hoy, hermano, y ve lo que se está tocando ahí, ve lo que se está haciendo, se está bebiendo, se está comiendo. Gente que está cegada en su entendimiento, hermano, creyendo que ahí está alguien acompañándote. ¿Me explico? Entonces, mire, si tú, hermano, como ministro del Señor, das ese tipo de órdenes o das ese tipo de enseñanzas, hermano, debes tener mucho cuidado. Dios, cuando a Jesús le hicieron un planteamiento, ahorita todavía no es la prédica ni es la introducción, hermano, solamente quiero aclararte esto por lo que te digo que está pasando estos días. Cuando a Jesús le ponen una trampa a los saduceos diciéndole, Señor, una mujer tuvo 7 maridos, ¿no? Y el primero se casó y no tuvo hijos, y así el segundo, y los 7. En la resurrección, porque querían burlarse de él o hacerle que era una trampa, ¿de cuál de ellos será esposa? Y dice, ay, ustedes no entienden nada. Allí en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. Además, Dios es Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es Dios de vivos, no de muertos. Éxodo 20, hermano, para terminar con este punto. Es que Jesús fue a la tumba de Lázaro. Hermano, ¿usted sabe a qué fue Jesús a la tumba de Lázaro? ¿Tiene una idea, hermano, a qué fue Jesús a la tumba de Lázaro? Llegan las hermanas, un mensajero llega a Jesús y le dice, oye, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús mismo dice, no, ya está muerto. Pero vamos para allá para que ustedes puedan ver la gloria de Dios, la gloria del Padre. ¿Vale? Y la razón por qué fue Jesús ahí no fue porque era Día de los Muertos y fue a visitar la tumba y fue a llevarle flores. No, hermano. Él va con un propósito para mostrarle que Él es Señor ¿de qué? De la vida y de la muerte. Y por eso resucita a Lázaro. Y Lázaro después murió. Crucifican a Jesús y Lázaro después muere. Dime en qué texto de la Biblia, hermano, dice que, y por cierto, el Día de los Muertos, las hermanas de Lázaro fueron y le fueron a limpiar la tumba. Y le fueron a llevar flores. Eso, hermano, pasa por la ignorancia, por no saber usos y costumbres de los pueblos antiguos. En aquel tiempo, hermano, si has leído los textos bíblicos, en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, de Jacob, a los muertos les embalsamaba para que no hedieran. ¿Vale? En los tiempos de Jesús se les envolvían en vendajes o en telas que tenían especias aromáticas para que no olieran mal los cuerpos. Pero esto no significa, hermano, que tú vayas el día de hoy ahí y lleves flores. No significa eso, y de verdad ten mucho cuidado cuando abordas el tema de este tema, hermano. Escucha, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahí Dios está con minúscula, no tengas ídolos.
No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios no quiere que estemos ahí, hermano. No hay nada que hacer en un panteón. Nada. Te lo dije en la mañana y te lo vuelvo a repetir. ¿Tu familiar murió en Cristo? Está con Dios. Ya. Llénate de gozo porque está con Dios. Tu familiar, tu amigo, tu conocido, un extraño murió sin Cristo, hermano, tú y yo sabemos cuál es su realidad. ¿Sí? Y no hay nada que puedas hacer, hermano. No hay purgatorio, como en la católica. No puedes pagar penitencias, no puedes hacer sacrificios. No hay nada que puedas hacer. ¿Sabes qué es lo que debes hacer hoy? Este día y todos los días mientras tengas vida, ve y compárteles el evangelio. Para que el día de mañana no te pese en el corazón no haberles hablado. Pero eso es todo lo que puedes hacer. No más. Por eso quiero, hermano, que pongas mucha atención. Sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, incluso imposible. Si no hay Espíritu Santo, hermano, estamos muertos. ¿Vale? Espiritualmente estamos muertos sin el Espíritu Santo. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento alguno sin el Espíritu de la verdad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para comprender la Escritura. ¿Tú crees, hermano, que Jesús se alegra de todas aquellas personas que han visitado la tumba donde Él fue puesto? Sin entender lo que dijeron los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que qué? Al que está vivo. ¿Por qué vienen a visitar una tumba? ¿Qué van a sacar de esta tumba? Necesitamos al Espíritu Santo para entender la Escritura, hermano, y estar conviccionados de que no tenemos ninguna relación con la muerte, excepto que todos vamos a morir. Pero hasta ahí. Pero la muerte y nosotros no compartimos nada, porque nosotros compartimos ¿qué? La vida eterna de Cristo Jesús. Ahora, tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona ¿qué? El Espíritu. No hay forma. Como tampoco testimonio efectivo sin su poder. Comentaba el viernes, hermanos, si tú eres de los curiosos que ve el viernes la transmisión. Testificamos de Cristo y hoy vamos a ver cómo se testifica de Cristo, hermano. ¿Vale? Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Lucas es perfectamente consciente de esto. De los 4 evangelistas, él es quien pone el acento más fuertemente en este concepto. Lucas demuestra lo indispensable que es la habilitación del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando Juan lo bautizó, de tal modo que inició su ministerio público, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu y todo lo que hizo lo hizo en el poder del Espíritu y ungido por el Espíritu. Sin eso, hermano, tú y yo no podemos hacer nada. Ahora, ese mismo Espíritu descendía sobre los discípulos de Jesús a fin de prepararlos para su misión en el mundo. En los primeros capítulos de Hechos, Lucas se refiere a la promesa, al don, al bautismo, al poder y a la plenitud del Espíritu en la experiencia del pueblo de Dios. Los términos son muchos e intercambiables. La realidad es una sola y no hay sustituto alguno para ello. Hechos 2 se compone de 3 secciones, por eso es que te dije que íbamos a ir leyendo conforme vayamos viendo cada sección. 3 secciones.
Comienza con la descripción que hace Lucas del acontecimiento de Pentecostés. Abarca del versículo 1 al versículo 13. Continúa con la explicación del mismo acontecimiento que hace Pedro en su sermón, versículos 14 al 41, y termina con sus efectos en la vida de la iglesia de Jerusalén, versículos 42 al 47. Y esas tres secciones, hermano, las vamos a ver el día de hoy, empezando con Hechos 2, 1 al 13. El Espíritu Santo es Dios, el acontecimiento de Pentecostés. ¿Por qué es tan relevante, hermano, el acontecimiento de Pentecostés? Vamos a leer versículos 1 al 4. Ahora sí, vamos a Hechos 2 y después, bueno, hoy primero oramos, hermano, y luego leemos, porque si no, no vamos a acabar. O bueno, nada más leemos 1 al 4 y ya, ¿le parece? El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Inclina tu rostro un momento. Padre, te damos gracias ahora, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Santo Espíritu de Dios, tú que estás en nosotros, haz esta obra, Señor, para que nuestro entendimiento pueda ser abierto, Señor, y podamos caminar seguros de lo que creemos y hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Por qué crees que estamos aquí cada domingo, hermano? Porque es aquí donde el Señor, ¿qué? Hace su presencia. Cuando está el pueblo de Dios reunido, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre para ponerse de acuerdo y pedir algo al Padre, ¿qué? Ahí está Dios. ¿Sale? Aquí somos más de 2 o 3, sí, hermano, tampoco tiene que ver con la cantidad. Lo que está diciendo es, si este pequeño pueblo nos ponemos de acuerdo en nuestro mismo sentir para darle gloria a Dios con nuestra manera de vivir, Dios va a hacerse presente siempre aquí. Pero si hay división, hermano, no se puede. Ahora, de repente se oyó un ruido desde el cielo. Vamos a aclarar estas cosas, hermano. El relato de Lucas se abre con una breve y casual referencia al momento y al lugar en los que se produjo la venida del Espíritu. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Dice, y evidentemente no siente la necesidad de ampliar el comentario. No sabemos, por lo tanto, si la casa del versículo 2 sigue siendo el aposento alto o algunas de las muchas habitaciones o salas del templo. Sí define con precisión el momento en que ocurrió. Fue el día de Pentecostés. Dicha fiesta tenía 2 significados. Uno era agrícola y el otro es histórico. Originalmente se encontraba en el medio de los 3 festivales judíos anuales relacionados con la cosecha. Se llamaba o bien fiesta de la siega porque se celebraba la terminación de la siega de granos, o fiesta de las semanas, o Pentecostés porque se efectuaba 7 semanas, 7 por 7, 49, más un día eran 50 días. Pentecostos, que es la palabra griega, es igual a 50, ¿vale? Después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, que era cuando comenzaba la cosecha de granos. Hacia el final del periodo intertestamentario, comenzó a observarse también como el aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí, porque se consideraba que había ocurrido 50 días después del Éxodo. Si usted recuerda, 40 días y 40 noches estuvo ¿qué? Moisés delante del Señor. Los expertos dicen que en total fueron 50 días hasta que bajó con la ley. Y entonces hacen una similitud entre la ley entregada en el Sinaí con la venida del Espíritu. Y ahorita vamos a ver esa parte. Resulta tentador, por lo tanto, encontrar el doble simbolismo de la siega y la recepción de la ley en el día de Pentecostés. Por cierto, que una gran cosecha de 3,000 almas ese día, las primicias de la misión cristiana. Como lo expresó Crisóstomo. Crisóstomo fue un escritor del siglo I, siglo II, por ahí más o menos,
después le doy bien la referencia, ahorita no la tengo. Había llegado el momento de poner en funcionamiento la hoz de la palabra. ¿Se acuerda que hay hasta hacemos un canto, ¿no? Alza tus ojos y miras, la cosecha está lista, ¿no? Pero también Jesús dijo algo. Ya es tiempo de la siega, ya los campos están blancos. Hay que levantar la cosecha. Ahora, había llegado el momento de poner en funcionamiento la hoz de la palabra, porque ahora, igual que la hoz de aguzado filo, llegaba el Espíritu. Cierto es también que los profetas consideraban como casi idénticas las dos promesas de Yahvé o de Jehová sobre el nuevo pacto. Infundiré mi espíritu en ustedes y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por lo que hace el Espíritu cuando entra en nuestro corazón es escribir allí la ley de Dios como lo enseñó claramente Pablo. Con todo, Lucas no se explaya sobre este doble simbolismo, de modo que no podemos estar seguros si era importante para él, aun cuando la tradición judía asociaba el viento, el fuego y las voces con el monte Sinaí, los tres fenómenos que está a punto de describir. Lo que pasó en el Sinaí es muy similar a lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Vale? Lea usted en Éxodo cuando Moisés sube, hay cosas muy parecidas. Dijimos viento, fuego y voces. Los tres fenómenos, hermano. De repente, dice Lucas, se produjo el gran acontecimiento, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y su venida fue acompañada de tres señales sobrenaturales: un estruendo, una aparición y lenguas extrañas. Primero, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó. ¿Qué fue lo que llenó el lugar? El ruido, hermano, no el viento. Y no era un viento, dice, un ruido parecido ¿a qué? Un estruendo de un viento fuerte. Llenó la casa donde estaban sentados. Tuvo que haber sido algo impactante, hermano. Estamos aquí, imagínate que soy así como, todos así nos quedamos, ¿no? Fue espectacular. ¿No crees que llegó así como un silbido? No, no fue un silbido apacible, hermano. Fue algo. Porque dice que mucha gente lo escuchó y vienen a ver qué es lo que estaba pasando. Tuvo que haber sido. ¿Alguna vez has escuchado ahora que estuvo lloviendo, no? Cómo de repente están los truenos, hermano. Ahora imagínate el poder de Dios. Ahora. Segundo, luego apareció algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Algo parecido. ¿Te acuerdas que antes solamente era sobre ciertas personas, ahora dice, sobre todos está el Espíritu? Y tercero, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estas tres experiencias parecían fenómenos naturales, viento, fuego y habla, pero eran sobrenaturales tanto en su origen como en su carácter. No era algo que se pudiera hacer humanamente hablando, hermano. El ruido estruendoso no era viento, sino que parecía serlo. Lo que vieron no era fuego, aunque se le asemejaba. Y el habla consistía en idiomas que no eran los corrientes de ese momento, sino diferentes en algún sentido. Vamos a ver versículos 5 al 11, vamos a leerlos. ¿Te parece? Dice, en esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones. Judíos devotos de todas las naciones. No puedo vender todo lo que viene en los comentarios, hermano, porque si no me aventaría como 5 o 10 hojas. Pero dice que eran tanto de Asia como de África, como de las zonas circundantes, de Roma. Entonces, hermano, cuando vienen a la basílica, los guadalupanos, ¿vienen de dónde? ¿De aquí nomás del estado o de todos lados, ¿no? Vienen hasta extranjeros. Pues era algo parecido, ¿sale? Nada más que mucho mejor. Entonces, hermano,
En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Esa referencia, ¿te acuerdas cuando en otro pasaje dice, estos son galileos? Galileo, hermano, era como una ofensa en aquel momento. Este es de Tepito, ¿no? Es del Campa, ¿no? Y así, es de la Buenos Aires, algo así, hermano. Entonces dice, esos son galileos, no son todos estos galileos o de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua maternal. Escucha, yo sé, hermano, guardando toda proporción, ¿no? No es lo mismo que tú llegues y le digas a alguien con todo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? A que llegues, ¿qué transita por tus venas? No, no es lo mismo. Los galileos dicen que se expresaban más o menos, hasta parecía gutural su lenguaje, y por eso dicen, ¿no son galileos? ¿Y cómo es que están hablando nuestro idioma? ¿Vale? Aquí estamos nosotros, partos, medos. Si tú eres curioso, hermano, en las Biblias hay unos mapas, ve y consulta dónde estaban estos lugares y vas a ver que no estaban ahí juntos todos. Elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. ¿Te estás dando cuenta, hermano? Es una multitud, es un mosaico de personas, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué estaban diciendo, hermano? Cosas maravillosas que Dios ha hecho. No era un lenguaje que no se pudiera comprender como sucede en estos días, hermano, que ¿te acuerdas cuando vimos, no? Hay la vasita y no me acuerdo qué fue lo que dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas? No era eso. Decían, están hablando de las maravillas de Dios y nosotros estamos entendiendo. Ese no lo hablo yo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Por otra parte, ¿qué tuvo que pasar para que esas personas pudieran comprender lo que se estaba hablando? ¿Qué tuvo que pasar? Forzosamente Dios hizo algo también en la audiencia, hermano. ¿Cómo es que un día le prestaste atención a la palabra del Señor si no queríamos nada con Dios? Yo me acuerdo del hermano Mitch, de las primeras veces que vino, bien renuente, bien feliz así. ¿Por qué estoy aquí? Así. Pero dice que Dios le habló una palabra, yo ni me acuerdo, hermano, pero dice que Dios le habló a él una palabra específica antes de que Dios tratara con él. ¿Hoy lo tienes aquí? Porque el que hace esa obra es Dios, hermano. Y para que esta gente pudiera entender, fíjate lo que tuvo que pasar. Estas personas fueron afectados, hermano, en sus sentidos superiores. Fueron alcanzados cuando oyeron un ruido como de viento, porque te vuelvo a repetir, esto es lo que llama la atención. Como cuando en San Juanico voló el gas, hermano, no hubo quien no se diera cuenta de lo que pasó. Era evidente lo que estaba pasando, hermano. Una explosión de ese tipo. Entonces, aquí la gente escucha ese ruido, va hacia allá, hermano, y entonces los afectan, hermano, en su oído. Vieron algo que parecía fuego. Ellos vieron que sobre los 120 se apostaron, ¿qué? Como lenguas de fuego. Pero también, hermano, escucharon cuando hablaban otras lenguas.
sino cómo lo entendieron. Eso es lo espectacular de Pentecostés, hermano. Y no que sí, que venga sobre mí unas lenguas. No, no va a venir así. ¿Sale? Ni vuelvas a creer eso de que pida al Espíritu Santo. Usted ya lo tiene. Desde que usted creyó en Cristo, ¿qué? Usted tiene al Espíritu Santo porque Él fue el que lo selló. Y no tiene que andar pidiendo más Espíritu Santo, hermano. Más bien, humillémonos ante el Espíritu Santo para que entonces el Espíritu Santo sea efectivo en nuestras vidas. ¿Vale? ¿Qué más? No obstante, lo que experimentaron fue más que algo de naturaleza sensorial. Fue algo que tenía un significado especial. Y por ello querían entender cómo es posible. O sea, ¿qué está pasando? Que estas personas que sabemos que son nada, son galileos, ¿cómo es que están hablando nuestro lenguaje? Nuestras lenguas maternas. Versículo 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Es necesario hacer una aclaración sobre lo dicho anteriormente. Por otra parte, 3 de sus sentidos fueron alcanzados. Y ya dijimos, había judíos devotos de todas las naciones. Todas esas personas fueron las que fueron alcanzadas en sus sentidos superiores. Pero había una minoría, hermano, como siempre va a ocurrir, que no va a entender nada. Si tú eres cristiano, hermano, en tu familia tú alabas a Dios, tu familia y tú son cristianos devotos, habrá personas que se van a ser afectadas por tu testimonio o por tus palabras, pero hay otras que, ¿qué crees? Aunque sean muy íntimos tuyos, aunque sea tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío, tu quien sea, tu amigo del alma, no va a entender por qué esa pequeña minoría, hermano, son los que dice el versículo 13, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo, porque no entendían nada. Habrá personas que por más que les compartas, hermano, no van a creer. Por más que les pasen cosas en su vida, no quieren nada con Dios. Y eso es facultad de Dios, hermano, no tuya ni mía. Pero es que yo he orado, pastor, yo he pedido al Señor con todo mi corazón. No es una cuestión, hermano, de no orar. Sigue orando. Yo sigo orando por mis familiares que aún no creen en Jesucristo. Pero yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. No está en mí, hermano. Pero no pierdo oportunidad siempre que los veo, que estoy cerca de ellos, de hablarles de Cristo. ¿Vale? ¿Qué era en realidad este tercer fenómeno de que Lucas se encarga de destacar y como resultado del cual la gente oyó hablar de las maravillas de Dios en sus lenguas vernáculas? ¿Cómo entiende Lucas la glosolalia? Si tú vas al texto original, hermano, aparece esa palabra glosolalia en lenguas. Pero está hablando de idiomas entendibles, ¿vale? Comenzamos nuestra respuesta por lo que no es la glosolalia. ¿Qué no son las lenguas, hermano? ¿No fue resultado qué? De la embriaguez. Pedro señala esto con un énfasis. Estas personas no están borrachas. Son las 9 de la mañana. Yo sé que en estos tiempos, hermano, hay gente que se la amanece, pero en aquel tiempo no era normal gente a las 9 de la mañana borracha. ¿Vale? Es la tercera hora de la mañana. No puede ser. Ahora, no fue un milagro de audición. Lucas dice, comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Escucha, tú y yo, hermano, hemos escuchado supuestas lenguas de supuestos predicadores, pero honestamente, hermano, no les vas a entender nada. Entonces no fue un milagro de que de repente, no, sí, aunque ya va queriendo, lo voy entendiendo, no. Porque dice, comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba ¿qué?
esa capacidad. No fue un caso de expresión incoherente. No es eso que tú y yo escuchamos, ¿no? De, hay la vasita y la basanta. No es eso. Y cuarto, lo ocurrido en Pentecostés fue una capacidad sobrenatural para hablar en idiomas reconocibles. Nada podría haber demostrado más claramente la naturaleza multirracial, multinacional y multilingüal del reino de Cristo. Ya desde los padres de la iglesia, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como una deliberada y dramática inversión de la maldición de Babel. Vamos allá a Génesis, hermano. Esto está en Génesis. No recuerdo ahorita el capítulo, pero ahorita lo encontramos. Mire, tenemos ahí un seminarista que sí sabe dónde está. Es lo bueno de invertir tu dinero en el seminario. La Torre de Babel, capítulo 11, ¿le parece? Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas y así no podrán entenderse unos a otros. ¿Qué fue lo que vino en Babel? Maldición, hermano. Hubo una instrucción clara: vayan y pueblen todo lo que sea tierra firme. ¿Qué dijeron ellos? No, vamos a hacernos famosos, que nos conozcan y vamos a construir una torresota para... Y en rebeldía, hermano, Dios maldijo y entonces dispersa, confunde y da los idiomas y de repente ya no se entienden y entonces se dispersan. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. ¿Qué pasa ahora en Pentecostés? Dios revierte esa maldición. Y para que todo mundo pueda entender el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo dota de ese don de poder hablar otros idiomas a esos 120 que estaban ahí. Y todos escuchan el mensaje. Todos. No había nadie que no lo entendió. De esos que lo entendieron, porque hubo una minoría que nada más no entendió, se estaba burlando. Están borrachos. Entonces, hermano, en Babel las lenguas humanas fueron confundidas y las naciones fueron dispersadas. En Jerusalén, la barrera lingüística fue vencida sobrenaturalmente como señal de que en adelante las naciones serán reunidas en Cristo, lo cual prefigura el día cuando la compañía de los redimidos será tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Además, en Babel, la tierra intentó con soberbia ascender al cielo, mientras que en Jerusalén, el cielo humildemente descendió a la tierra. Las cosas se hacen a la manera de Dios, hermano, o no se hacen. Dios dio una instrucción en Génesis 11 y la gente no obedeció. Dios dio una instrucción a través de Cristo a los discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén. Va a venir el poder del Espíritu Santo, viene la promesa del Padre, no se muevan todavía. Pero una vez que venga poder sobre ustedes, me serán testigos, empezando aquí, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es para esa razón que el Espíritu Santo vendrá, para que cuando se encuentren con personas que no hablen su idioma, el Espíritu Santo los va a facultar para que ustedes, ¿qué? Puedan expresarse. ¿Se da cuenta? Las cosas
como Dios dice, obedeciendo, hermano, son de bendición siempre. Siempre. Ahora, esta gente pregunta, salud, ¿qué significa esto? Y entonces Pedro, ese buen amigo Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu, hermano, se levanta y empieza el sermón. Fíjate que si eres curioso, hermano, te vas a dar cuenta de que hay un montón de discursos durante todos los capítulos del libro de Hechos. Muchísimos, muchísimos. Ahora, lo que vamos a leer, hermano, ¿tú crees que fue todo el discurso de Pedro? No. No sé cuánto tiempo duró, hermano, pero fue bastante. Mira, vamos a leer, ¿te parece? Dijimos 14 al 41, ¿va? Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Alguien que está lleno del Espíritu, hermano, te va a llevar a la palabra de Dios. No te va a dar un consejo de su corazón o de su mente o de su experiencia. ¿Sabes a dónde va Pedro? Cita las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el profeta Joel. Toma ese texto y dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso dicen las Escrituras, hermanos, que era una promesa de Dios para la nueva dispensación que en ese momento se está dando. ¿Vale? Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Quiero detenerme un momento, hermano, para hacerte algunas aclaraciones. Dice aquí, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Cristo no murió por accidente, ¿vale? Es que Dios dijo que así iba a ser. La Trinidad en el cielo se puso de acuerdo y así fue como se ejecutó. Ya estaba predeterminado. Ahora, Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Cuando tú buscas en el original, hermano, las palabras usadas aquí, hay una que significa dolores de parto. Por eso es que se habla como de un nuevo nacimiento. Necesitamos morir. ¿Para qué? Para volver a vivir, para nacer de nuevo, morir al viejo yo. Yo no sé, hermano, porque ni conciencia tenía, pero dicen los expertos que cuando un niño nace de manera natural, es traumante salir por esa cavidad. Por la vagina, hermano, salen los niños. ¿Sale? Y en algunos casos se tienen que usar forceps o otras cosas. Y no sé si alguna vez has visto cómo salen los pequeños cuando es parto natural, salen como con la cabeza estirada. Si los sacas por cesárea, salen hasta redonditos y bonitos los niños, ¿sí o no? Se les apachurra aquí esta parte de aquí, ¿no? Entonces yo creo que por eso ya quedé así, entonces ya no me recuperé. Entonces, hermano, debe ser traumatizante. Y por eso, hermano, tú y yo no podemos decir
que volvimos a nacer de nuevo si seguimos viviendo igual? No, porque forzosamente ocurre algo en nosotros. Cuando Cristo viene, algo sucede de verdad, hermano. Ya no disfrutas, en serio, ya no pecas a gusto. Es en serio, hermano. Te incomoda, hay algo que incomoda, o sea, tú sabes primero que Dios te está viendo. Y ya no puedes, hermano, ignorar que Dios está ahí. Y te sientes mal. Y cuando le fallas a Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? Que no puedo ser fiel. ¿Por qué no puedo agradarte, Señor? ¿Y antes nos importaba? No. Que traigan las otras, ¿no? Pues total. Entonces, hermano, eso es de lo que habla. El rey David dijo lo siguiente acerca de él y vuelve Pedro a tomar ¿qué? La escritura. Pastor, ¿puedo comer pan de muerto? La palabra de Dios dice que todo lo creó el Señor, ¿vale? Todo, la harina con que se hace el pan, el azúcar, el huevo, todo lo creó el Señor. Y que si yo con acción de gracias bendigo al Señor por los alimentos que tengo, todo está santificado, ¿vale? Hermano, por mí te puedes empachar y morirte con pan de muerto, no tengo ningún problema. A mí no me gusta, hermano, pero mi conciencia y el Espíritu Santo me dicen, primero el Espíritu y luego mi conciencia, me dicen, tú no fuiste rescatado para hacer lo que te plazca. No puede ser que un pedazo de harina con huevo, azúcar, pan y agua y todo lo demás sea más poderoso que el Espíritu Santo de Dios. No puede ser que eso te domine. A mí en lo personal, no, hermano, yo puedo agarrar un pan de muerto, tirarlo y lo piso ya. Pero si hay alguien que tuviera hambre, a lo mejor se lo doy a esa persona que tiene hambre y que no tiene conocimiento, ¿sale? Porque yo fui rescatado, hermano, para vivir de manera ejemplar, de modo que todos ustedes, hermano, no hayan tropiezo a través de mi persona. Si cualquiera de ustedes me viera a mí, porque luego hay cada sopilote, ¿no? Hasta lo suben ahí al Face. ¿Estamos aquí? Te ven a ti, y eres al que Dios puso al frente, haciendo cosas que ellos consideran indebidas, como comer pan de muerto, ¿no? Van a sentirse ofendidos y por esas personas Cristo murió. Y yo no puedo hacer eso. Por lo tanto, hermano, no me lo como. Ya. Hay orejas, ¿no? Hay hojaldras con mole y pollo. Hay gendarmes. Bueno, así se llaman los panes, no sé si usted conozca, ¿no? Hay banderillas de hojaldre bonitos. Cómete cualquier otro pan, por el amor de Dios. Es que es transmisión, mi amor, perdón. Ahorita al final me dices, perdona. Entonces, hay otras cosas, hermano. Ahora, eres tan débil porque es que usted no sabe, pastor, le pone una mantequilla. A ver, compra tu triste pan, vete a tu casa y ahí métete al baño y ahí que donde nadie te vea, cómetelo y ya, no pasa nada. Ya, en serio, no pasa nada. Pero que nadie te vea, es un asunto entre Dios y tú. ¿Ya? No hay problema. Eso es lo que dice la Escritura. Que en acción de gracias Dios santifica todo. Y ya. Pero ¿y qué tal si lo dedicaron a... Entonces no te lo comas, y no te lo comas, porque ahí dice que no te lo comas.
Pero dice también, los ídolos, nada son. Es que lo pusieron en la ofrenda. Yo no me lo comería por dos cosas, hermano. Primero, está bien feo. Y segundo, ve todo eso, si una cucaracha, una mosca, una rata. Yo no me lo comería. No por otra cosa. ¿No? Pero bueno, Pedro va nuevamente a la escritura y dice, en los últimos días, dice, no, perdón, veo que el Señor siempre está conmigo. El rey David dijo lo siguiente acerca de Cristo. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Una vez más, ¿hace qué? Alusión a que Dios no nos deja ¿en dónde? En el panteón. Ahí lo que va a descansar o a tirarlo, porque es el basurero del cuerpo, hermano. Cuando el hombre muere, el cuerpo que fue levantado del polvo vuelve al polvo y el espíritu va con Dios. Entonces, hermano, se llama panteón, cementerio, pero en realidad se debería llamar basurero. Ahí es donde van los restos, punto. ¿Tú irías a visitar un basurero, hermano? La verdad. Digo, si fueras de esos de pepenadores, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en tu sano juicio te meterías a un basurero. ¿A buscar qué, hermano? Medítalo. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablando de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Y así fue como aconteció, hermano. Cristo muere, lo meten a la tumba de José de Arimatea y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Lo cumplió. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Lo que estaba pasando con las famosas lenguas o idiomas. Pues David nunca ascendió al cielo y sin embargo dijo, una vez más, escritura, siempre escritura, hermano, ¿sale? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron. Reina Valera traduce se compungieron, ¿cierto? Bueno, el idioma original dice, hermano, que les atravesaron completamente el corazón. Así. ¿Qué sentiría tu corazón, hermano, si ese pequeño, esa pequeña que criaste con todo tu amor, un día te dijeran, no me haces falta y no te quiero? ¿Qué sentiría tu corazón? ¿Qué crees que sintió el corazón de esos hombres cuando les dijeron, ustedes lo mataron? Bueno, hermano, tú y yo matamos al Señor. Tú y yo lo escupimos. Tú y yo lo despreciamos. Tú y yo nos hemos burlado de Él y hemos pisoteado su nombre. Que te quede bien claro, hermano, tú y yo hemos hecho eso también. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ya no es Galileos, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y tú y yo somos esos que estábamos lejos. Hemos sido llamados por Dios. Y entonces Pedro siguió predicando por largo rato. ¿Te das cuenta? Lucas solamente da un resumen. Y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Escucha, iglesia. Les rogaba con insistencia a todos los que estaban ahí: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Ay, hermano, qué glorioso es predicar el evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo y no haciendo circo, maroma y teatro. Los versículos 14 al 21 dan inicio al sermón de Pedro, utilizando para ello las escrituras del Antiguo Testamento. Deja establecido que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Reina Valera traduce: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne, hermano, no significa que todos los humanos serán, ¿qué? Salvos. No significa eso. Sino, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El que reconozca a Cristo. El que le diga a Dios: yo te necesito porque me doy cuenta de mi ruina espiritual. Yo solo no puedo. ¿Qué más, hermano? No hay distinciones sociales, ni de género, edad o rango. Sus hijos e hijas profetizarán, no solamente hombres, no solamente mujeres. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños, jóvenes o ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, ¿sabes? Aquí no hay rangos, hermano. Es que el pastor vale más que el recién nacido. No, todos delante de Dios somos iguales. Todos, hermanos, sin excepción. ¿Qué más? La mejor forma de entender el fenómeno de Pentecostés, sin embargo, no es mediante la predicción del Antiguo Testamento, sino mediante el cumplimiento del Nuevo Testamento. No mediante Joel, sino mediante Jesús. Cuando Pedro le pide a sus compatriotas que escuchen, las primeras palabras que dice son: Jesús de Nazaret. Es en el 14 nuevamente, versículo 14. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. 15. Perdón, me equivoqué. Espérame. Un segundo, es que me equivoqué de versículo. Es cuando empieza. Versículo 22, perdón, es versículo 22. Después de que hace la aclaración del profeta Joel, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. ¿Quién es el importante, hermano, en la iglesia? Jesús. Jesús. Muchos años, hermano, hemos cometido el error, muchos predicadores, de hablar de nosotros, de dar nuestro testimonio súper impactante, pero inservible. No, yo me junté con la lacra de la lacra y está bien, pero no nos importa, hablarnos de Cristo. Él es el importante. Pedro ni siquiera sale. Bueno, les platico, cuando yo era pescador, no, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, y procede a narrar la historia de Jesús en 6 etapas. Todo lo que leímos, hermano,
es esto: su vida y ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, su exaltación, su salvación y su nueva comunidad. Todo lo que leímos del 14 al 41 es eso. Todo es sobre Jesús. Todo es sobre la obra de Jesús, hermano. Porque por más que yo te siga diciendo, hermano, que yo fui adicto y todo eso, no te puedo rescatar. Es el poder de Dios. ¿Vale? Sí, para la gloria de Dios y para el poder de Dios, Él rescata a quien sea. Pero Él, no un ser humano. ¿Vale? Ahora, es importante destacar los versículos 37 y 38 acerca de los dos regalos o los dones de Dios. Uno es el perdón de los pecados, ¿te das cuenta? Esos hombres que hicieron con Jesús la primera vez, lo rechazaron, ¿cierto? Lo negaron, lo despreciaron. Bueno, ese pecado Dios te lo perdona. Porque habemos muchos hermanos que estamos atormentados, pero es que ya le fallé mucho. Dios te lo perdona, ¿entiende? Él no tiene problema con eso si tú te arrepientes, si nos arrepentimos, ¿vale? Pero lo otro, hermano, aparte del perdón de los pecados, nos da ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué más regalo quieres que eso? Y ahí andamos pidiendo coches y casas. No, hermano, tienes todo lo necesario. Perdón de pecados. No hay quien te pueda acusar delante del Señor. Si alguien te puede juzgar y condenar, ese es Cristo. Y todavía no es el momento. Tienes el Espíritu Santo, hermano. Puedes clamar al Padre y puedes clamar al Hijo, y ten por seguro que te limpian, te perdonan, te restauran. ¿Vale? ¿Qué más? El don del Espíritu Santo para regenerarlos, unirlos, transformarlos y morar en ellos. El versículo 40, hermano, es el verdadero llamado que todos deberíamos hacer a aquellos que escuchan el Evangelio de Cristo. No es, levante la mano el que quiera pasar y recibir a Cristo, dale una oportunidad, ábrele tu corazón. No, no le abras nada. Escucha, hermano, las palabras de Pedro. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa, dejen esa vida, deja de andarte metiendo en problemas. Dile eso a tu familiar, dile eso a esas personas que aún siguen sin Cristo. Deja de vivir así, te lo suplico, te vas a ir al infierno. De verdad, cambia tu manera de vivir o vas a acabar muy mal. Suplica, hermano. Ese es el verdadero llamado. Y no repita estas palabras conmigo: Señor Jesús. No, ¿cuál Señor Jesús? Ni siquiera sabe lo que está hablando. No tiene ni conciencia de por qué tiene que hacer una oración. El cuerpo de Cristo en Jerusalén se multiplicó 26 veces, de 120 a 3120. Según el anuncio de Pedro, tienen que haber recibido también el perdón y el Espíritu, aunque esta vez aparentemente sin ninguna señal sobrenatural. ¿Te das cuenta, hermano? No creas eso de que se caen al piso y entonces empiezan a dar vueltas. No, eso no es, hermano. Eso no es la salvación. Eso es un show que no tiene nada que ver con Dios. ¿Sale? El que recibe a Cristo, hermano, se da cuenta de su miseria y entiende que necesita ser transformado. Por lo menos Lucas no hace mención de fenómenos como el viento, el fuego, las lenguas. Aquí aquí tenemos entonces un cuádruple mensaje, dos acontecimientos: la muerte y resurrección ¿de qué? De Cristo. Atestiguados por dos testigos, los profetas y los apóstoles.
sobre la base de los cuales, Dios hace dos promesas: el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Y con dos condiciones. No es nada de que Dios te ama, con amor eterno te ha amado y así como, no. Hay dos condiciones, hermano: arrepentimiento y fe. ¿A través de qué? De que te bautices. El bautismo es sí o sí, hermano. Si yo entiendo, yo sé perfectamente, hermano, que meterte al agua no hay nada mágico en eso, ¿sale? Pero es una declaración pública de que has decidido obedecer la palabra de Dios. Es por eso que nos bautizamos. Por eso no bautizamos pequeñitos de menos de 12 o de menos de 15, dependiendo el grado de madurez que tengan. Porque para ellos es un chapuzón. ¿Vale? Pero cuando un joven te dice: yo me quiero bautizar, pastor, porque he entendido para qué soy cristiano. Eso es mucho más poderoso, hermano. ¿Qué más? No tenemos derecho a amputar este evangelio apostólico proclamando la cruz y la resurrección, o haciendo referencia al Nuevo Testamento pero no al Antiguo, o ofreciendo perdón sin el Espíritu, o demandando fe sin arrepentimiento. El evangelio bíblico es un todo completo. ¿Sale? Dios es amor, pero también es ira. Dios es perdón, pero también es juicio. No le puedes quitar eso, hermano. O es todo lo que es Dios, o es nada. ¿Vale? Por último, hermano, terceras, dijimos que eran 3 grandes bloques, ¿verdad? Hechos 2, 42 al 47, el efecto de Pentecostés. Mira lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, sobre una comunidad. Mira lo que pasa. Vamos a leer. 42 al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Nada que no tengo tiempo de leer la Biblia. El viernes no puedo entrar. Si no quiero que vayas a mi casa o al hermano Emiliano, puedes entrar por el celular. Te la pasas todo el día en el celular y no puedes en ese ratito. O andas en el chupe o qué onda. Empezamos a las 8 de la noche. ¿Qué estás haciendo a las 8 de la noche, hermano, que no te conectas? Ay, ya me descubrió. Yo no. Nada más se ve lo mentiroso que eres y ya. No me digas que no puedes, hermano. ¿Cuál es tu pretexto para no conectarte los viernes? Ni siquiera te pedimos que vengas. Ni siquiera te obligamos a que vayas o a la casa del hermano o a la casa de nosotros, porque a veces transmitimos así, hermano. A veces suspendemos, sí. Porque a veces pasan cosas que están fuera de nuestro dominio, hermano. Y te pedimos perdón por eso, pero pues no hay otra forma de hacerlo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Eso es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Hermano, nunca tengas pendiente de que me gusta a mí que me anden adulando, pastor. No, hermano, pero ¿sabes una cosa? Hasta el día de hoy tengo líderes que fueron mis líderes en el pasado, que no son pastores, y los sigo tratando con mucho respeto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nunca me verás decirle a la hermana Marcela: ¿cómo estás, Marcelita? Jamás. Es la hermana Marcela para mí. Es la hermana Susana, es el hermano Miguel, y así cada uno de ustedes. A menos, hermano, que haya mucha confianza, es como yo, o sean más chicos que yo, ¿no?
hermana Cintia, no, hola hija, ¿cómo estás? Así nada más. A las hijas de mi hermana Marce, a Israel, son jóvenes, no lo estoy haciendo en mala onda, una muestra de afecto solamente, ¿sale? Pero de ahí en fuera, hermano, jamás vas a ver, jamás yo voy a llegar con el pastor Ezequiel. ¿Qué pasó, mi Ezequiel? ¿Cómo? No, no, olvídalo. Con ningún pastor, hermano, con ninguno. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esos hombres respetaban a los apóstoles porque veían cómo Dios obraba a través de ellos. Yo sé, hermano, que yo le he regado, no te preocupes, estoy consciente de eso, ¿sale? Pero eso no significa, hermano, que tú pases por alto al Espíritu Santo de Dios. No me faltas el respeto a mí, hermano, por mí ni te preocupes, pero estás ofendiendo a Dios. Ahora, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Te das cuenta, hermano? No hay egoísmo cuando tenemos el Espíritu Santo. Mira, qué hermoso es, hermano, que ya resolvimos el asunto. ¿Ya viste las telas, hermano? También mugrosas. Les vamos a, bueno, no yo, el hermano Agustín es el que se trepa y luego hay otros hermanos que nos van a ayudar. Vamos a quitar eso, vamos a lavarlas. Tenemos que conseguir otro rollo de tela, hermano, para pedirle a la hermana Columba que nos haga otra vez favor de tejerlas, o a la hermana Ivonne. Ahí se ponen de acuerdo, hermana, para que tengamos dos juegos. Para que la casa del Señor esté bonita, ¿sale? Vino solamente el hermano Agustín a treparse. Yo sé que muchos trabajamos o tenemos otras cosas o le tenemos miedo a las alturas, hermano, pero está complicado cambiarlos una sola persona. Ahorita se va a quedar el hermano a terminar el trabajo. Y no me pidió un quinto, hermano. Pero sería muy bueno que fuéramos generosos, hermano, y yo pudiera decirle, ten, hermano, mira, yo sé que no me lo estás pidiendo, pero que poderlos bendecir, hermano. ¿Explico? Eso es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo. No hay que estar pidiendo. Nosotros mismos podemos decir, esta es la casa de nuestro Dios, aquí es donde nos reunimos. ¿Sabe qué? Tenga, pastor. El hermano que me dio el dinero, hermano, para las láminas, él puede descansar que no me lo robé. Nada más que aumentaron de precio. Tuve que decir, hermano, ¿qué crees? Me faltan 1,000 pesos. Lo metí en aprietos, hermano, y yo se los consigo. Y me los dio. No tenía yo dinero, hermano. En serio, no tenía dinero. Pero ahí están las láminas, hermano. Eso es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre una iglesia, hermano. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora, te aclaro, hermano. Eso era porque ellos creían que, ¿qué? Esto ya, mañana viene Cristo y todos nos vamos a... No, espérate. A menos que Dios lo ponga en tu corazón, hermano, no vendas nada y no me traigas nada, ¿vale? A menos que Dios lo ponga en tu corazón. ¿Sabes qué ha hecho Dios en esta iglesia, hermano? Un día, unos jóvenes que ni siquiera estaban viniendo a la iglesia, andaban de rebeldes. Dios habló en esa predicación, hermano, y al final me dijo, pastor, ¿qué necesita? Necesitamos unos micrófonos. Ahí está lo de los micrófonos. Necesitamos un teclado. Ahí está lo del teclado. Eso lo hace Dios, hermano. El teclado con el que se transmite los viernes, hermano. Ahí están los micrófonos. Aquí está todo. Me lo dieron para eso, hermano. Ahí está. No me lo quedo para mí. ¿Vale? Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Por eso estamos volviendo a hacer esos convivios. Nada más es para convivir, ¿vale? Nada más es para convivir. Yo sé, hermano, que todos tenemos nuestra personalidad, pero se lo está mandando el Señor, no el pastor. Hágale caso al Señor y demuestre su obediencia al Señor. Hermano, yo sé que algunos aquí por cuestión de salud tenemos que estar cuidando la línea. Bueno, no pasa nada, tráigase usted su comida y se la come con nosotros, no pasa nada, hermano.
Yo porque, gracias al Señor, Él fue el que me disciplinó. No tengo doctor que me diga lo que puedo o no puedo comer. El fin de semana yo me puedo descarar un poquito, hermano. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere traer así? Barbacoa, carnitas. Yo le entro, no pasa nada. No, lo que traiga está bien, hermano. ¿Sale? Pero solamente es para convivir, hermano. Para que pasemos un tiempo dándole gloria a Dios, tratando de valorarnos unos a los otros. ¿Me explico? Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hermano, no tenían folletitos y andaban repartiendo. Su puro testimonio, hermano, ganaba a las personas para Cristo. Su puro testimonio. Habiendo descrito en su propia narración lo que ocurrió el día de Pentecostés y habiendo luego proporcionado una explicación de ello por medio del sermón cristocéntrico de Pedro, Lucas procede a mostrarnos los efectos de Pentecostés, ofreciéndonos un hermoso relato de la iglesia llena del Espíritu. 4 cosas. Era una iglesia que se instruía. Hermano, dígame el versículo. Ay, no me lo sé, pastor. No se me pega nada. Pues no la lees. ¿Cuándo se te va a pegar algo? ¿No? Era una iglesia que amaba. Comunión, koinonía, koinos, que significa común. No. Ese lo traje yo. No. Eso es lo que el Señor bendijo. Quien lo haya traído, no importa, hermano. Esta canasta, hermano, mira, cuéntanos. Salvo los adolescentes, los jóvenes ya pueden traer su jaboncito y su sopita, también no se preocupen. Su medio kilito de azúcar. Pues chicos, ¿no para cuándo? No tengo dinero, sacas a limpiar parabrisas ahí, consiga nomás para la despensa. Mira, esto tendría que salir por lo menos unas 3 despensitas para los hermanos en necesidad. Es para ellos. Para que Dios bendiga esta iglesia y bendiga su vida. No es por otra cosa, hermano. Común. No es necesario que esperemos, como tuvieron que esperar los 120, que venga el Espíritu, porque nosotros, ¿qué? Ya lo tenemos. Él ya vino el día de Pentecostés y eso no va a volver a pasar. Olvídate, hermano, que vamos a orar para que, ¿no? Como esa canción que te dije que tuvimos que cambiar la letra, ¿no? Manifiéstate. No se va a manifestar, ya está manifestado. Ya está entre nosotros, está en nosotros, ¿vale? Así. Olvídate, no vamos a hablar en lenguas, ni mucho menos, hermano. Escucha bien, y jamás ha abandonado a su iglesia. Nuestra responsabilidad consiste en humillarnos ante su soberana autoridad. Esa es nuestra responsabilidad, humillarnos. Sí, Señor, dinos qué quieres que hagamos. Y en estar decididos a no apagarlo, a no estar peleando entre nosotros y no estarnos menospreciando entre nosotros, a no estarnos juzgando y metiéndonos el pie, sino a darle la libertad que le corresponde. Haz con nosotros como tú deseas, Señor. ¿Le puedes cortar, hijo, por favor?